Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto de las tecnologías tiene esta cuestión fantástica, medio extraña, de que uno está hablando sola, pero no hablando sola. Y bueno, nada, ojalá estemos bien todos, ustedes allá y yo aquí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle muchísimo a Alejandra Virgín, a Claudia Brachi, a Agustina Vila por esta invitación a hablar con ustedes hoy esta conferencia, que esperamos que también tenga algo de conversación. Quería hacer una pequeña introducción. Nosotros cuando empezamos a pensar esta charla con Alejandra, estuvimos un buen rato discutiendo cómo encuadrarla, de qué hablar en este contexto, ¿no? Pensando algunas cuestiones más específicas de la formación docente, cómo está hoy, y también pensando, bueno, no en repetir lo que fue lo que dije hace 10 días en la clase en pantuflas. Bueno, aunque seguramente algo de eso habrá, porque uno con suerte tiene alguna idea, ¿no?, en su vida, así que se repite un poco, pero espero que no tanto. También pensábamos que queríamos hablar de la situación de emergencia, pero también en esto del pasado mañana, como dice Darío Pulfer, poder pensar un poco en estos horizontes que se van abriendo, ¿no? Pensar la escuela que se está armando, que queremos armar también en este contexto, ¿no? Hay muchas conversaciones, muchas ideas en este momento de que no va a haber algo así como una vuelta a la normalidad, que bueno, que lo normal, como lo conocíamos, ya no va a existir. Y aunque, digamos, bueno, pase la pandemia, la amenaza del coronavirus, esperemos que pronto, bueno, igual la sociedad no va a ser la misma, nosotras no vamos a ser los mismos. Muchas cosas hoy están cambiando, y va a cambiar el modo en que nos relacionamos, ¿no?, en que nos pensamos como sociedad. Bueno, nada, no quiero abundar, ¿no?, en lo que ya conocemos. Y para tratar de pensarlo más en conjunto, hicimos algunas consultas con institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, hicimos consultas también con los centros de estudiantes, que acercaron muchas preguntas muy interesantes, pensando en que queremos sostener algo de la conversación, de una conversación pedagógica en torno a, bueno, cómo están viviendo las cosas ustedes, cuáles son, ¿no?, las preocupaciones que van apareciendo. Para mí las preguntas que fueron llegando son en sí mismas muy, muy interesantes, porque dicen mucho de dónde estamos, de cuáles son las preocupaciones, ¿no? Leo algunas de las preguntas. Por ejemplo, decían, bueno, ¿qué elementos tendríamos que tener en cuenta a la hora de planificar una clase virtual? Decían los estudiantes, para que podamos tener un acceso real al conocimiento. ¿Es posible en estas circunstancias pensar en un acceso real al conocimiento? ¿Mediante qué formas podemos repensar y replantearnos la continuidad del vínculo pedagógico? Si impulsamos esta etapa como una etapa de acompañamiento, ¿cómo podemos aplicar esto en aulas virtuales, ¿no? ¿Por medio de qué herramientas podemos trasladar ese andamiaje pedagógico sin caer en un reduccionismo violento, el que tenemos en las clases presenciales, ¿no?, que suponga este reduccionismo que suponga desatender las condiciones tan desiguales que tenemos hoy, que conocemos hoy, ¿no?, en nuestros estudiantes? Entonces, bueno, nada, hay muchas cosas ahí para decir. Para mí hay una gran pregunta que organiza, que es, bueno, ¿qué es enseñar a enseñar en este contexto? ¿Qué estamos aprendiendo sobre lo que es enseñar y aprender, y sobre lo que es la escuela en esta pandemia, ¿no? Para mí son grandes preguntas, no es que pueda ni quiera responderlas a todas, me parece que son demasiado grandes para cualquiera, pero me parece que es bueno colocarlas en la conversación. Entonces, bueno, empiezo con unos pocos comentarios sobre la situación que estamos viviendo, y no quiero abundar porque me parece que a esta altura ya hay muchos diagnósticos, ¿no? Mucha palabra circulando. Estoy segura que estamos todos de acuerdo que este es un momento difícil, muy difícil, no solamente por el contexto de la pandemia, sino también por la crisis económica, ¿no?, que se está abriendo, que se abrió, que ya venía, pero bueno, empeora a cada momento. Por otro lado, creo que también es un momento fascinante en muchas cosas, porque nos permite ver lo que son las sociedades, porque nos permite ver lo que pueden y quieren hacer muchos actores, sus actores de la sociedad, ¿no? Nada, si uno puede distanciarse un poco de esa angustia, de esa ansiedad que genera la incertidumbre, me parece que hay una dimensión interesantísima, que nos deja ver, bueno, algunas dinámicas que ya estaban presentes. Y digo, una o dos muy claras en torno a la sociedad más general, tiene que ver con, por ejemplo, qué pasó, el costo de haber desmantelado la salud pública, ¿no?, en muchos lugares.
bueno, la privatización, por ejemplo, de la producción de conocimiento científico, ¿no? A nivel educativo me parece, y esto voy a detenerme más adelante, bueno, hay eh, una idea muy, muy importante, me parece a mí, de esta importancia de un espacio otro, ¿no? Para la escuela, y bueno, sobre esto voy a hablar más. También me parece interesantísimo porque está claro que abre posibilidades nuevas, ¿no? Bueno, que tenemos también esa posibilidad de ser más solidarios, ¿no? De reconstruir mejores instituciones públicas, de poder pensar un proyecto de países, ¿no? De sociedades más justas, mejores para todas. La otra cuestión que también quiero decir muy brevemente sobre la situación que estamos viviendo en este momento es este contexto, ¿no? En conjunto, bueno, global y local, ¿no? Que afecta a todos los países, pero nos afecta en América Latina de una manera muy particular, ¿no? Está claro, y esto ya está también muy, muy dicho, deja a la luz muchas desigualdades, ¿no? Que ya sabíamos que existían, muchas prácticas que no funcionaban bien, pero que ahora definitivamente hacen agua, ¿no? Me parece que esta situación que estamos viviendo, que bueno, podemos caracterizar en algunos sentidos como desaceleración, en otros sentidos está todo muy acelerado, pero esta situación tan especial pone sobre el tapete algunas cosas que habían estado un poco escondidas debajo de la alfombra y en un sentido me parece que está bien que esos problemas que tenemos salgan a la luz y que la situación nos obligue a enfrentarlas, a ver si podemos hacer algo mejor. Yo quisiera detenerme en uno de los aspectos sobre los que más se está conversando hoy, que es esta virtualización o digitalización imperiosa, abrupta, apurada por las circunstancias de los sistemas educativos. Hay mucho debate sobre si las clases que tenemos hoy son clases digitales, son clases de educación a distancia, o si son lisa y llanamente una educación, una clase en la emergencia, como me dijo una colega, es decir, con lo que tenemos a mano, ¿no? La distinción puede parecer un ejercicio académico quizás demasiado sutil, pero a mí me parece que es interesante un poco ponernos a pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de clase podemos sostener en este contexto, ¿no? Uno podría decir que muchas de las clases que tenemos hoy no son clases digitalizadas, porque desigualdad mediante hay poco de digital en muchos contextos que siguen necesitando del formato impreso o de la televisión o de la radio, porque Internet no llega, porque es inaccesible, por lo caro para muchas familias, ¿no? Y ahí quiero decir muy brevemente, y voy a tratar de referirme poco a mí misma, pero bueno, traigo mi propia experiencia como docente, como formadora en el sistema virtual, que bueno, que conozco más de cerca, qué es armar, ¿no? una clase virtual en Flaxo Argentina, últimamente mucho más cerca de mis colegas del ISEP de Córdoba. Y bueno, me parece a mí que hay que ser muy conscientes de que para tener una clase virtual hay que empezar a prepararla mucho antes, que hay mucho trabajo virtual, hay mucho trabajo que no se ve atrás, ¿no? Para una clase virtual, que pasa por diseñar buenas plataformas, ¿no? Que pasa por pensar los recursos, ¿no? Que acompañan, pensar, escribir las clases, filmar las clases, lo que sea, ¿no? Diseñar actividades para ayudar a que los estudiantes se apropien de los contenidos. Y recién ahí, después de que uno tiene bastante armado todo eso, empieza a dar clase, muchas veces son meses antes, ¿no? Y después, además, cuando uno pone la clase, hay que empezar a dar la clase, hay que, bueno, ¿no? Ahí empieza el dar la clase, hay que hacer ese acompañamiento para ver qué va pasando del lado de los estudiantes, sostener la cursada, llegar al final, ¿no? Y sabemos que aún en las mejores propuestas virtuales hay mucha deserción, ¿no? Que es mucho más alta de la que nos gustaría. Sabemos que, bueno, que hay algo muy bueno, que es que la formación virtual llega mucho más lejos. Yo me acuerdo de uno de los primeros cursos virtuales que di, creo que lo más conmovedor fue un profesor de Chubut que me decía, yo hago 2 horas en burro para llegar al cibercafé en ese momento, en 2002, bajo la clase, la imprimo, me la llevo a mi casa, la estudio y a la semana vuelvo. Yo dije, bueno, nunca, jamás hubiera podido estar en un mismo espacio, ¿no? Con este docente y yo también enriquecerme con sus experiencias. Y me parece que ese es un aspecto buenísimo de lo virtual, ¿no? Y creo que en este contexto también hay algo muy interesante para pensar, no solo en lo que perdemos, sino en lo que ganamos, que poder seguir estando presentes en contextos muy distantes, muy difíciles, ¿no? Y que llegue algo de la escuela, que llegue algo de armar conversaciones entre nosotros, ¿no?
Pero bueno, ¿no? Sabemos que también hay otros problemas, ¿no? Y que no todo el mundo puede llegar de la misma manera. El sistema este no necesariamente es muy caro, hay mucho que se puede hacer con software abierto y público, pero sí requiere mucha preparación y mucho diseño, que me parece a mí que es bastante específico y es cuidadoso respecto a lo que demandan esas condiciones específicas, ¿no? Me parece entonces que lo que tenemos hoy, y por eso lo describo con cierta extensión, no son la mayoría de las veces aulas digitales, clases digitales, salvo que las tuviéramos de antes, ¿no? Y lo que tenemos es, podríamos decir, más cerca de la educación a distancia, de mandar algunas actividades, algunas lecturas. Hay usos en este momento muy interesantes de la televisión, de la radio, sobre todo, que me contaba hoy Miriam Southwell, que está pasando en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, interesantísimo. Pero la mayoría de las veces me parece a mí que lo que hacemos pasa más bien por una cierta continuidad de lo que hacíamos, ¿no?, en la escuela presencial, a un contexto que yo llamaría un contexto sociotécnico diferente. Y enseguida me voy a detener un poco en esto del contexto sociotécnico, pero bueno, quiero primero terminar esta idea de lo presencial, lo digital y la emergencia, ¿no? Creo entonces que si pensamos en estas opciones de clase, hoy estamos más instalados en la clase en un contexto de emergencia y sin duda lo abrupto llevó a que tengamos que improvisar. Y no hay nada de malo en eso, hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Lo que me cuentan de estas últimas 2 semanas o 3 semanas es que empieza a haber un poco más de calma, que se están pudiendo armar más planes institucionales, ¿no?, planes de trabajo de equipo docente más colectivos, y creo que eso está muy bueno porque podemos poner más orden, más sentido pedagógico a eso que estamos haciendo. Y me parece a mí que tenemos que pensar en cómo sostener la continuidad pedagógica, que es un objetivo con el que estoy completamente de acuerdo, asumiendo que tenemos condiciones diferentes a las que teníamos, ¿no? Y por eso digo, me parece que hay que asumir esas condiciones nuevas, no hacer de cuenta como si no hubiera pasado nada, ¿no? Me contaban, por ejemplo, de docentes que toman lista en Google Classroom, en institutos, en la universidad, y lo que habría que conversar con esos docentes primero es que no hace falta tomar lista, porque si uno se conecta a una clase virtual, está presente con su nombre, con su imagen en general, con todo. Y por otro lado, me parece también hay que reconocer que en estas condiciones, las condiciones de asistencia estos días son muy distintas. Y no sé si es exigible la presencia a nivel virtual cuando no todos pueden acceder. Creo que ahí tenemos muchas preguntas, ¿no? Yo creo que más bien es una función nuestra, de las instituciones formadoras, las que sean, tratar de ver qué pasa, qué está pasando hoy con el lado de los que no pueden conectarse, ¿no? Con el lado, en ese sentido, sí, dar cuenta de la presencia, ¿no? Pero cómo dar cuenta de la presencia y qué hacer con la ausencia, con las ausencias, ¿no? Uno puede decir, bueno, en la formación docente son adultos, ¿no? Es su responsabilidad, es su compromiso venir, pero me parece a mí que hay que preocuparnos por cómo están, por que no se vayan, ¿no? Entender qué es lo que está pasando, cuáles son las dificultades, qué podemos hacer, ¿no?, para que no se pierdan en este contexto. Me parece a mí que además de este aspecto de, bueno, de si seguimos o no seguimos como si no pasara nada, me parece que hay un elemento que es muy interesante, ¿no?, en lo que está emergiendo en estos días en los institutos, ¿no? Me contaban que algunos comentarios de estudiantes de la provincia, ellos decían, bueno, quien cursa formación docente en un instituto no eligió hacer formación docente a distancia, ¿no? Y en esto escucho muy claramente un reclamo de los estudiantes, de las estudiantes, de que quieren y necesitan tener clase presencial. A mí me parece un muy buen punto, ¿no? Coincido en que la clase presencial tiene aspectos irreemplazables, que la escuela es un espacio de encuentro y que todavía no se puede, al menos para mí y para varios otros, no puede ser superada por una plataforma que distribuye conocimientos y diseña actividades, ¿no? No, creo que la escuela no es eso, ¿no? La escuela es un espacio de encuentro con otras, con otros lenguajes, con otras historias, ¿no? Con otras formas de preguntarse, de atender al mundo, como dicen Jorge La Rosa y Anne Magelain. Y para eso necesitamos, si nos damos cuenta, un tiempo-espacio otro, aunque sea la del aula virtual, ¿no? Pero necesitamos algún encuadre, ¿no?, de espacio-tiempo un poco distinto, ¿no? Necesitamos también a docentes que nos ayuden con esta idea que tiene Hannah Arendt, bueno, alzarnos sobre nuestros hombros, ¿no? Poder ir un poco más lejos de lo que podríamos ir solos. Y me gusta, me encanta que los futuros docentes lo tengan así de claro.
Sin embargo, quiero poner un pero, siempre hay un pero, que creo que está bien que queríamos tener formación, no queríamos tener formación, no queremos tener formación docente a distancia, pero me parece que hay que ver cuáles son las condiciones que tenemos hoy, ¿no? Y que yo creo que es ineludible y es parte de nuestra responsabilidad pedagógica hacer algo en este contexto y también tratar de hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Para mí, la continuidad pedagógica tiene que intentar sostener la escuela por otros medios, por los que tengamos posibles, ¿no? De sostener la escuela hablé hace 10 días en esta charla de la clase en pantuflas. Me gustaría hablar ahora un poco más de esto de sostenerla por otros medios, ¿no? Y acá quisiera profundizar un poco más en la cuestión del entorno sociotécnico que antes mencioné, ¿no? Y que el entorno sociotécnico es una condición de base de nuestras prácticas, no es solamente las tecnologías digitales, ¿no? Y en esto pienso las tecnologías como muchas cosas que tenemos cotidianamente, ¿no? Las tecnologías siempre están presentes, siempre son sociales, son producidas en relaciones sociales, tienen prácticas y sentidos alrededor que tienen que ver con prácticas sociales, ¿no? Si uso un pizarrón, si uso un proyector, si uso solo mi voz o un papel, todo eso son tecnologías, ¿no? O los considero tecnologías. Y lo interesante para mí de este momento es que muestra, por ejemplo, lo importante del edificio escolar, de las 4 paredes en el aula, de esas paredes con ventanas, ¿no? Del pizarrón o el proyector como un modo de trabajo común. Por ahí nos damos cuenta de su importancia más cuando no las tenemos, ¿no? Cuando están ausentes. Pensando en las tecnologías, Pablo Pinó escribió hace poco un lindo texto sobre lo que significó la introducción de las fotocopias en la educación, sobre todo en la formación superior donde se impusieron antes, ¿no? Por las fotocopias pudimos acceder a libros que antes eran inaccesibles porque eran muy caros, pero también implicaron una cierta fragmentación, un recorte de contenidos, esto de que las fotocopias circulen sueltas, de que nos perdemos cuál es el contexto del libro, quién es el autor, ¿no? Nos perdemos también esa materialidad del libro, ¿no? También hay otra persona, una historiadora de la ciencia, que estudia el PDF, ¿no? Cuando se lo crea, cómo circula, cómo se vuelve tan popular, es un gran invento, bastante parecido a las fotocopias, pero más barato, de más circulación, más ecológico, no necesita el papel, pero también más fijo, más rígido que el texto, ¿no? Se lo puede subrayar y comentar, pero no con la misma facilidad que uno puede hacerlo en un papel, ¿no? No en cualquier plataforma, y además acá pone algo de relieve de lo que preguntaban los estudiantes respecto a ese acceso real, ¿no? Que uno puede tener. Bueno, uno puede tener el PDF, pero primero, ¿quién sabe buscar PDF? ¿Cuál es un contenido relevante? ¿No? No es el primero que aparece en Google, sino que tengo que tener algunas pautas de búsqueda y algunos criterios para encontrar algo más relevante para lo que estoy buscando, ¿no? Y además lo tenemos clarísimo, y si no lo teníamos clarísimo, lo tenemos mucho más claro estos días, bueno, conexión a Internet, que no es gratis y que hay mucha gente que no tiene acceso, ¿no? Entonces, bueno, hacen falta acceso material y hace falta también recursos simbólicos, ¿no? Para acceder a la información, y en ese sentido yo diría lo del acceso real es algo para repensar qué quiere decir acceso real, ¿no? Y en todo caso hay que educarnos y hay que enseñar, ¿no? Como mayores posibilidades de acceso, ¿no? Lo que quiero decir es que las tecnologías nos acompañan desde siempre, ¿no? Y bueno, nada, desde hace mucho y también ahora. Uno podría decir que incluso, ¿no? La relación con lo humano, no es que está lo humano por un lado y la técnica por el otro, ¿no? Este entorno sociotécnico también nos va constituyendo, y me acordaba, no sé, de la gente que convive y somos muchas y muchos, ¿no? Por ahí, o un marcapasos, o los stents, o el dispositivo intrauterino, o lo que se está tratando de armar ahora de los chips subcutáneos, ¿no? Que quieren implantarse, sin contar lo que la industria farmacológica va cambiando de nuestra propia química orgánica, y uno podría decir ya somos productos un poco tecnológicos también, ¿no? Porque hay mucha tecnología incorporada a esta altura en nuestra sangre, ¿no? En las cosas que circulan en nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, bueno, nuestra humanidad siempre está en un entorno técnico que nos configura, ¿no? Yo creo, vuelvo a esta idea de que es importante que nos demos cuenta que siempre estamos en un entorno sociotécnico, y no es porque ahora tenemos el celular o la computadora que aparecen las tecnologías, ¿no? Y me parece que visibilizar el peso que tienen las tecnologías en configurar ciertos modos de trabajo es fundamental, ¿no? Para mí hay que entonces pensar esos entornos que tenemos actualmente,
y también ver cómo podemos ponerlas a funcionar mejor para los objetivos que tenemos, ¿no? Me contaban, por ejemplo, que muchos institutos ahora están armando algunas actividades de que los estudiantes manden esquemas o fotos de cuáles son sus condiciones de estudio, de trabajo en sus casas, ¿no? De trabajo en el sentido de estudio, trabajo pedagógico. Y me parece que esto es una muy buena idea, ¿no? Y que si logramos hacer eso y lo convertimos en objeto o problema de un trabajo pedagógico entre los formadores y también con los futuros docentes, todos habremos avanzado un poco más en entender qué se produce en el vínculo pedagógico, cuáles son esas condiciones materiales y afectivas, ¿no? En las que algunos enseñan, otros aprenden y estos lugares son intercambiables. Qué importantes que son esas condiciones para poder ir apropiándonos de los aprendizajes, para poder de nuevo alzarnos sobre nuestros hombros, llegar un poco más lejos. Por supuesto, yo no creo que haya que quedarse con saber solamente esas condiciones, sino que me parece que como pedagogos, como educadores, como formadores, como futuros docentes, tenemos que también pensar en cómo podemos operar algunos cambios sobre esas situaciones, ¿no? que tenemos y esas condiciones sociotécnicas. Y acá quiero poner un ejemplo de mi propia práctica docente, que yo trabajo en formación de posgrado, en el Departamento de Investigaciones Educativas en México. Doy, entre otras cosas, un curso de metodología de la investigación y en una de las clases trabajamos sobre la materialidad de leer, sobre la práctica de leer, ¿no? Las condiciones de leer, las prácticas, qué es una lectura académica, ¿no? Bueno, qué prácticas, qué lecturas, cómo leer, ¿no? Y ahí uso como puerta de entrada un texto que a mí me gusta mucho de Alan Pauls, un escritor argentino que se llama Trance, un glosario. Me lo regaló Nicolás Arata, gracias Nico, de nuevo. Y Pauls dice lo siguiente, dice, bueno, ¿qué es esto de leer? ¿No? Y dice, bueno, leer bien no es acertar. Supongamos que sí, pero en todo caso, ¿acertar a qué? En el centro de qué blanco dan las lecturas que se jactan de poner la bala donde ponen el ojo. No en el blanco del sentido, en todo caso, en la medida en que el sentido nunca es un punto quieto, sino más bien es un rastro, una sombra, algo que no existe antes, ni siquiera en el antes del deseo del cazador, algo que nace y se hace y se deshace en el encuentro entre un texto y un deseo de leer. Me gusta mucho esta idea, la trabajamos, ¿no? En la formación. Bueno, leer no es acertar el sentido no está ahí afuera y no es independiente, o sea, en realidad más bien se trata de encontrar un sentido que surge de ese encuentro entre un texto, dice Pauls, y un deseo de leer. Y por supuesto hay mucho que preguntarse sobre ese deseo de leer, porque no se nace con el deseo de leer, ¿no? Sino que se educa, se alimenta, se invita, uno podría decir casi que se incita, y hay mucho que podemos hacer como educadores para incentivar ese deseo de leer, ¿no? Pero Pauls habla mucho en esto de los subrayados, de la acción material de leer, ¿no? Y de las cosas que uno hace con la lectura y las que hace con el texto. Y él dice, bueno, las notas al costado. Y él se acuerda de cuando un profesor de la UBA, Jorge Panesi, le prestó un libro lleno de subrayados, de anotaciones al margen, y a partir de ahí él dice que aprendió dos cosas básicas, estoy citando, para su vida de lector. Que una página de texto es también una pieza gráfica, plástica, pensemos en el PDF también, ¿no? Su condición para ser o no ser, ¿no? Y en PDF en un celular, para ser o no ser una pieza gráfica, plástica, susceptible de ser mirada tanto como leída. Y la segunda cosa es que la frontera entre leer y escribir es extremadamente delgada. Él aprendió que subrayar es contestar, discutir, a veces insultar por escrito a la voz de esos muertos que hablan a través de los libros. Aclaro, bueno, no siempre están muertos los que hablan a través de los libros, pero sin duda son una voz que están afuera, ¿no? Pauls dice, bueno, nunca más pude leer sin tener un lápiz a mano. Y a mí esta es una idea muy interesante, ¿no? Bueno, usando este texto del subrayado, ¿no? Del significado de la lectura, descubro que muchos de mis alumnos de posgrado leen oralmente. Leen mientras viajan en transporte público, a veces 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y el miedo a sacar el celular o la tableta y a que se las roben hace que transformen los PDFs en audio y los vayan escuchando en el viaje, ¿no? Lo más legítimo del mundo porque tienen muchas horas de transporte público. Les pregunto entonces, bueno, ¿y cómo subrayan? No subrayamos, ¿no? Volvemos a escuchar, queda en la memoria. Bueno, pero cuando llegan a su casa o a clase, no guardan algo en otro formato para acordarse. Dicen que no pueden, que no tienen tiempo, ¿no? Me cuentan también que estudian con conferencias en YouTube, que pueden ir escuchando en los viajes.
La lectura que les propuse los hace pensar, quizás por primera vez, que quizás están perdiendo algo en esta oralización tan fuerte de muchas prácticas de estudio. Entonces empezamos a ensayar otras prácticas de lectura en clase, nos damos tiempo para leer, cada uno hace sus propios subrayados, los compara con los de los demás, ¿no? Y no me voy por el lado de ideas principales, ideas secundarias, sino que los invito a que lean el texto desde su deseo de leer, desde su proyecto lector, desde sus preguntas e inquietudes, ¿no? Y si no las tienen, también van escuchando las de otros y van encontrando ahí su propia voz, ¿no? Discutimos la idea de si podemos reducir un texto a unas cuantas frases memorables del estilo de las wiki quotes, o si entender el texto es algo más que eso, ¿no? La conversación en el aula para mí es un espacio fundamental para ir cambiando algunas prácticas lectoras, reconociendo esas condiciones difíciles, muchas veces precarias, muy frágiles, en que muchos estudian, pero mostrando también formas en que pueden ir haciendo otros registros y pueden ir armando espacio-tiempo para otras prácticas, ¿no? No traigo esta historia para hablar de mí, sino más bien para poder desplegar un poco más, que es este argumento de que la clase, las formas, ¿no?, que queremos proponer de trabajo con el conocimiento, el estudio, se dan siempre en un entorno sociotécnico específico, sociotécnico también con las desigualdades, por supuesto, ¿no?, lo social con todo ese peso, que no es necesariamente el contexto que tenemos cuando planeamos la clase. Y como lo muestra ese ejemplo del PDF convertido en formato de audio o el texto que se traslada a la conferencia de YouTube, ese entorno tiene hoy, de una manera dominante, lo digital, ¿no? Es claro que hay mucho que pasa por la digitalización de los archivos, ¿no? Y acá me quiero referir a las desigualdades, un tema que se repite en las preguntas de los institutos y los centros de estudiantes. Aunque no haya computadora en la casa, es muy, muy probable que nuestros estudiantes sí tengan celulares a la mano, con muchos datos o con pocos datos, ¿no? Y si van por la plataforma ABC, para mí eso es genial, que no tenga que consumir datos. Ahí hay una política pública que funciona bien, que muestra la necesidad de políticas que protejan ese bien común, que es la educación pública. Así que, bueno, felicito a quien pudo lograr esto, ojalá se lograra en todos lados, ¿no? Necesitamos más datos gratis para las escuelas, para los institutos, para las universidades. Los estudiantes, digo, tienen celulares, seguramente tengan cuentas de Facebook o Instagram, probablemente no tengan cuenta de correo electrónico, y para mí ahí estaría bien que los ayudemos a abrir cuentas de correo para que puedan manejar archivos, para que tengan una memoria de las conversaciones un poco más perdurable, porque el correo tiene otra perdurabilidad que el Facebook o que el WhatsApp. Y acá me parece que hay que hacer una aclaración, ¿no? Hay muchos que sostienen un cierto determinismo de las tecnologías, ¿no? Las tecnologías determinan lo que aprendemos. Y yo les diría, no, no es cierto, no determinan lo que aprendemos, pero sí lo condicionan, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos que saber que no es lo mismo WhatsApp que Facebook, que no es lo mismo Facebook que un correo, que no es lo mismo trabajar sobre un PDF que poder trabajar sobre quizás o aprender a trabajar con un PDF de manera que podamos también convertirlo en esa pieza plástica gráfica que soporte nuestras anotaciones, ¿no?, nuestras notas, poder volver a ellas, ¿no? Hay una cuestión también de secuenciación, de acumulación, ¿no?, de sistematicidad que necesitamos en el conocimiento, ¿no? Quizás el WhatsApp es lo único que tenemos a mano, como el PDF en audio, pero quizás no es lo mejor también, ¿no? Me parece que hay que tratar de dar un paso más cuando podemos, ¿no? Hasta donde podamos, para que también tengan acceso a otras prácticas de lectura y otras prácticas de escritura, a otra sistematicidad, a otro archivo, para que guarden, para que acumulen, para que estudien en soportes que les permitan un tipo de prácticas más ricas, ¿no?, más enriquecedoras, como por ejemplo ese subrayado, esa nota al costado, como esa glosa propia en la que voy armándome una opinión propia, ¿no? No sé, yo pensaba ahí en los profesorados de educación artística, seguramente ustedes pueden encontrar otros ejemplos y tienen mucha experiencia, ¿no?, en sus propias prácticas, ¿no? Bueno, cómo se enseña música, cómo se enseña artes visuales o artes escénicas, ¿no? Que también necesitan estas formas de registro más perdurables, bocetos, guiones, materiales, sistemas de notación que pueden reescribirse, ¿no? Me parece ahí que hay que estar en este lugar de la oralización de la enseñanza, que es algo básico, central, ancestral, también podemos decir, ¿no? Siempre la transmisión fue en primer lugar oral, pero me parece que también, y bueno, y las voces, ¿no?, son tan importantes para educarnos, para formarnos, que bueno recibir esas voces, ¿no?, en el correo. Pero me parece también que hay que pensar que necesitamos cuerpos, ¿no?, de profesores, de otros estudiantes, necesitamos cuerpos de los artefactos, necesitamos algo que no sea
solamente pantallas, aunque usemos las pantallas, ¿no? Entonces creo que tiene una parte buena esto que nos está pasando, ¿no? Que es poder darnos cuenta del peso que tienen esas condiciones materiales, estas formas concretas del enseñar y del aprender. Y me parece, yendo a algunas cuestiones más específicas de la formación docente, que este es un contenido que está muy ligado a la emergencia, a lo que hoy, ¿no?, está surgiendo en la emergencia, que puede servirnos para pasado mañana, para pensar esa escuela de mañana, ¿no? Si los estudiantes de formación docente hoy nos dicen, no queremos formación docente a distancia, para mí la respuesta no es corta, sino más bien es poner esa pregunta a trabajar con ellos, con ellas, ¿no?, para ver qué nos dice de lo que piensan que es la educación, de la formación docente, de lo que creen que es el corazón, ¿no?, del trabajo de formarse como docentes, y a ver si podemos encontrarle otra vuelta a ese desafío de formarse como docente en estos entornos sociotécnicos que tenemos disponibles, ¿no? Y ahí vuelvo a la idea de educación virtual, convencida de que algo podemos aprender de lo que se viene haciendo hace 2 o 3 décadas, ¿no?, en América Latina, que hay experiencias mejores, otras peores, de cómo enseñar en entornos digitales, ¿no? Y me parece que estaría bueno que aprovechemos esta experiencia para aprender más sobre el tema. Si había gente que todavía estaba resistiéndose, bueno, es un momento de entrarle a esto, bueno, a ver cómo es una buena clase virtual. No todas son malas, y hay muchas maneras en que aparece la presencia, hay muchas maneras de ir de un soporte a otro, ¿no? Empezamos por ahí con estas clases colgadas, imprimirlas, pero hoy hacemos muchas otras cosas que creo que vale la pena aprender, ¿no? Y sobre todo creo que vale la pena que las pongamos en el centro de la formación docente, porque los futuros docentes van a trabajar, esperemos que de aquí 30 años, ¿no?, en sociedades cada vez más digitalizadas, y entonces está bien que nos formemos para eso, ¿no? Había también varias preguntas sobre el currículum, sobre las disciplinas, la pedagogía, si hoy tenemos que pasar a pensar en problemas, ¿no? Y para mí, en todo caso, lo que diría muy fuertemente es que es importante no dejar por fuera lo digital, ¿no? Si es que queremos dar cuenta e interactuar con esas condiciones sociotécnicas en las que trabajamos en la emergencia, pero además fuera de la emergencia, es darnos cuenta que ya la situación había cambiado y hoy me parece que eso ya es innegable, ¿no? Habría que ver si la formación docente hoy puede prescindir de lo virtual, si puede no tomar en cuenta las condiciones de digitalización que tenemos en la sociedad. Yo creo que no. Y me acuerdo acá de un ejemplo muy, muy interesante en Uruguay, cuando empezó el Plan Ceibal. Yo estudié bastante el Plan Ceibal, el Plan Conectar Igualdad, y el Plan Ceibal empieza en el 2007 en Uruguay, en el 2008 sacan la materia de tecnología en la formación docente porque sentían que no funcionaba bien, y creo que en el fondo porque no la creían relevante, ¿no? Y 2 años después, cuando, bueno, con el Plan Ceibal les pusieron las ceibalitas en todas las escuelas uruguayas, tuvo que volver a aparecer, ¿no? Me parece que hoy no hay que volver a cometer el mismo error. Por ahí no sabemos bien cómo hacerlo, pero hay que hacerlo. Creo que sí, además tenemos una experiencia ya de disciplinas, ¿no? Pero sobre todo me parece a mí que hay que tomarlo transversalmente en todas las disciplinas, no solamente en los espacios específicos, ¿no? Hay que entender un poco más bueno, cómo son esas plataformas con las que interactuamos, ¿no? Bueno, qué sé yo, que no hace falta tomar lista en Google Classroom, ¿no?, por ejemplo, qué es lo que significa y lo que nos condiciona, que sea Google el que nos provea información cuando vamos a hacer una búsqueda, ¿no? Bueno, cómo arma su algoritmo, lo que implica que una plataforma que no me da fácil acceso a los archivos, ¿no?, o no me permite trabajar bien con ellos, bueno, en qué me beneficia, en qué me dificulta, cómo condicionan ciertas formas de escritura y también de oralización de muchos intercambios, ¿no? A mí me parece que hay muchas situaciones que tenemos que traer al currículum hoy y seguro en el currículum de pasado mañana, ¿no? De nuevo, hay que atravesar los espacios curriculares, me parece que afecta a todas las disciplinas, afecta al espacio de las prácticas, afecta también me parece a mí que afecta, bueno, cómo pensamos que es hoy una buena clase y si puede o no puede prescindir. No digo que todas lo tengan que tener, pero sí algunas lo tienen que tener, ¿no? Tenemos que saber cómo usarlas. Y también creo que tiene que haber espacios curriculares más específicos porque necesitamos saber más sobre lógicas de programación, necesitamos saber más sobre los medios digitales, las plataformas, ¿no?, su arquitectura,
economía, ¿no? Su modelo de negocios, bueno, cómo, por qué se venden los datos, la economía de la atención, los lenguajes estéticos que tienen, ¿no? Y sobre lo que eso produce en las formas de producir y circular los conocimientos, ¿no? Si en la educación trabajamos con los lenguajes y con el conocimiento, no podemos mirar al costado de uno de los grandes medios en que hoy se produce el conocimiento y circula el conocimiento. Siguiendo con el currículum, había también otras preguntas sobre qué hacer con las prácticas y las residencias en este contexto. Está claro que por unos meses, quizás durante todo el año, es probable que no se pueda visitar las escuelas y aún menos probable que, bueno, que acepten que vaya gente de afuera, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no haya nada que hacer. Me parece que el espacio de las prácticas puede observar y puede aprender de todas esas experiencias que se están desarrollando, ¿no? En general, el campo de la práctica está más pensado como ir a un lugar, y ese lugar es la escuela, la clase, ¿no? Pero en realidad ya hay que pensar que es la escuela, la clase, donde se desenvuelvan, ¿no? Y muchas veces son prácticas, lo que llamamos de educación no formal o de educación en espacios no escolares, ¿no? Coincido en que la residencia tiene que estar en la escuela y habrá que ver cómo reorganizarla. Pero me parece que hay muchísimo que podemos aprender en los espacios de las prácticas respecto a lo que está pasando hoy, ¿no? Y que podemos armar, bueno, una observación directa de situaciones de aula en la emergencia, incluso un propio autoanálisis de esto, de aprender en pantuflas, tomando mi idea, bueno, de esta clase domestizada en el espacio doméstico. ¿Cómo es esto de aprender en pantuflas, ¿no? Y ese ejercicio de si me pienso en mi lugar de estudio, bueno, ¿por qué no convertirlo en un material de trabajo de la propia práctica de enseñanza, ¿no? Hay relatos o diarios de docentes, hay escenas de cine, ¿no? Hay los programas de radio, no sé, ¿no? Hay muchos modos en que podemos pensar las prácticas docentes sin estar necesariamente en el aula de 4 paredes y varias ventanas, ¿no? La condición, sin duda, es que se convierta en un objeto de trabajo y de reflexión pedagógica, ¿no? Y me parece a mí que la preocupación ahí nuestra, la preocupación de los pedagogos, de los educadores, de los formadores de formadores, tiene que ver con construir buenas preguntas, buenos criterios de observación. Y para mí no pasan por esas preguntas clásicas de si planteó bien o mal los objetivos, ¿no? Y las actividades, si hubo o no hubo evaluación, ¿no? Y bueno, y acá no voy a hablar de la evaluación, aunque había muchas preguntas, que me parece que es siempre una preocupación muy constante, pero en general muy asociada únicamente a la acreditación y la promoción, y menos, me parece a mí que es lo más interesante, que es pensar, bueno, ¿con qué se quedaron, ¿no? ¿Qué aprendieron independientemente de la nota? ¿Empezaron acá? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué pasó, ¿no? ¿Qué les pasó? Este es el punto. Si la educación, como dice La Rosa, es algo que se pasa, bueno, ¿qué se pasó? ¿Qué les pasó con eso que se pasó? Esa es la pregunta para mí, ¿no? Entonces, para mí los criterios de observación de esos nuevos espacios pedagógicos tendrían que pasar más bien por preguntas más genuinas, las llamaría yo, sobre qué se puede hacer en este contexto, ¿no? Dónde la sábana de lo que planeábamos nos quedó corta, dónde pudimos hacer algo que nos salió bien y por qué, cómo pensamos que es hacer ese algo incluso, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer algo en la clase? Que los alumnos participen y vale que digan cualquier cosa solo por participar. ¿Cómo nos damos cuenta que se engancharon, de que hubo algún lazo, que aprendieron algo, que pueden hacer algo, algo más de lo que podían hacer al principio de la clase, ¿no? Para mí hace falta ahí desarrollar en la observación una escucha, una mirada también atenta, más sutil, más sensible, y eso se aprende, y a eso podríamos dedicarnos estas semanas y meses. Tenemos un montón, incluso tenemos muchísimas clases en este momento muy visibles. Tomémoslas como objeto de trabajo, ¿no? Y tomémoslas de verdad como objeto de trabajo, con preguntas genuinas, con preguntas que no es que vamos a ver en qué se equivocaron, sino vamos a ver, bueno, qué pudieron hacer, ¿no? Y hasta dónde llegaron. Mi consejo ahí sería, bueno, registren, documenten clases, ¿no? Armen diarios, usen blogs, podcasts, lo que puedan, videos, ¿no? Y a toda la escala. Me parece que esto vale para los CTRs, vale para los directores, vale para los docentes, para los futuros docentes, ¿no? Hay en este momento tenemos un campo interesantísimo de prácticas docentes muy visibles en muchos lados, ¿no? Me parece que si registramos, que si documentamos, que si miramos con cuidado eso que se está dando en esos nuevos entornos sociotécnicos, si les prestamos atención, bueno, a ver qué se pudo hacer en qué contexto, ¿no? Si seguimos algunos, alumnas, alumnos, ¿no? Vamos a entender más de qué podemos hacer, ¿no? Qué no podemos hacer. Y yo creo ahí que también, ¿no? Vamos a ver, bueno, quizás si esos modos que tratábamos en que las cosas funcionaran no funcionan, bueno, habrá que tratar de imaginarnos
otros apoyos, ¿no? Otros atajos, otras vueltas posibles para volver a intentarlos, ¿no? Si hacemos todo eso, yo creo que estas semanas van a estar muy ganadas para la formación y me parece que son semanas que quizás nos representen meses de trabajo, ¿no? Y no van a ser para nada un tiempo perdido. Estoy segura que cuando los futuros docentes, si pasaron por esta formación estas semanas, vuelvan a dar clase, ¿no? Vayan a dar clase en las escuelas, van a ir mejor equipadas, mejor equipados para entender eso que es la clase, lo que es la secuencia, lo que son los modos de trabajo. Voy a un último tema del que quiero hablar esta tarde, esta noche, y tiene que ver con esta propuesta, bueno, de continuidad pedagógica, ¿no? Y, bueno, ¿qué es la continuidad pedagógica? ¿O continuidad pedagógica de qué? Yo creo que ahí también hay que ponernos a pensar y a reflexionar sobre esto, ¿no? Para mí la continuidad no es la de la clase que se pensaba como una distribución de tareas, ¿no? Sino de una clase en ese sentido, yo lo llamo más profundo, de un encuentro con otros, de un encuentro con lo que decía antes, lenguajes, historias, ¿no? Me parece que hay que tratar de pensar cómo en este contexto sociotécnico de la emergencia, el que sea, el que tengamos, podemos hacer algo de lo que nos proponemos hacer y que para mí tiene que ver con tratar de que nuestros estudiantes desarrollen una autonomía intelectual y afectiva en ese leer, en ese pensar, en ese acercarse a textos, a materiales, a otros lenguajes, a otras historias, e ir construyendo una voz propia en diálogo con la de otros, ¿no? En la formación docente, para mí, esa autonomía intelectual y afectiva tiene que ver con tratar de aprender algo sobre el trabajo, oficio o profesión docente, o profesión de enseñar, ¿no? A mí me gusta más, nota al pie, la idea de trabajo docente, pero entiendo los argumentos de quienes defienden la idea de oficio o de profesión porque quieren subrayar en el oficio, bueno, eso artesanal, eso singular del trabajo de enseñar, y también en la profesión la idea de una autonomía profesional, de un saber específico, de una responsabilidad, pero también de un reconocimiento simbólico y material digno de ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto de aprender algo, aprender más autónomamente? ¿De qué se trata, no? ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Qué es eso de aprender en la formación inicial? ¿Cuánto se aprende en la propia práctica de enseñar en el propio oficio docente, ¿no? Ahí yo diría, bueno, hay muchísimo escrito de esto, de cuánto aprendemos en el inicio de la formación, cuánto se sigue aprendiendo. La pregunta yo creo que es un poco interminable, pero para mí lo más claro es que siempre seguimos aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo seguimos aprendiendo. Por supuesto, hay una formación de base que marca, y sobre todo es cierto que esos años de formación inicial no tienen que ser años perdidos, oportunidades perdidas de entrar en diálogo con experiencias de la cultura, con lenguajes, con saberes específicos sobre cómo se enseña y cómo se aprende. Pero también diría que es cierto que la formación docente no termina nunca y no se da solamente en cursos o en diplomas, sino que pasa por esa continua práctica de repensar lo que hacemos, de repensarla con otras, con otros, de pensarnos en una institución, en colectivos sindicales, profesionales, ¿no? Colectivos de amigos, los que sean, ¿no? Estudiar, ya sea a través de textos o de mirar cómo lo hacen otros, ensayar, probar ideas, ¿no? Producir cosas en la enseñanza artística. La formación, entonces, para mí no es eso que viene encapsulado en cursos, sino que son procesos mucho más amplios de aprender a mirar el mundo de cierta forma, de tener ciertos recursos a mano, y en el caso de los docentes, cierta manera de pensar el mundo desde esa preocupación por la transmisión de la cultura, ¿no? De una herencia inmaterial, la podemos llamar, de lenguajes, ¿no? De historias. Entonces ahí la autonomía tiene que ver con encontrar esa propia voz en el proceso de transmisión, ¿no? Varias preguntas y ahora sí, es la última idea antes de pasar a las preguntas. Hacen referencia a la preocupación de a qué vuelven, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar a la vuelta a clase, ¿no? Y la verdad que, bueno, nadie lo sabe, entre otras cosas porque hoy nadie puede afirmar cuándo vamos a volver a vernos las caras en las aulas y cómo vamos a estar en ese momento. Yo espero que bien, y como ya dije hace 10 días, me parece que lo que nos toca, nuestra responsabilidad hoy es hacer todo lo posible para cuidarnos entre todos, para salir lo mejor posible de esta situación, ¿no? Pero quisiera tomar otra cuestión acá, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, esto de cómo nos vamos a encontrar, ¿no? Y que me parece a mí que lo que la pandemia pone muy en evidencia es esta fragilidad de lo humano, ¿no? Y a mí me gusta mucho una idea que tienen David Hamilton, un inglés, historiador de la educación, y un español, Benjamín Zufiaurre, que ellos dicen, bueno, la escolarización es una especie de contrapeso a la fragilidad, ¿no? Ellos distinguen entre educación y escolarización, ¿no?
La educación, dicen, tiene que ver con la acumulación, la codificación y la transmisión de la experiencia, con una reorganización de la experiencia. Aprendemos muchas cosas en muchas situaciones, obviamente no solo en la escuela, y aprender significa poder aprovechar, reubicar, recuperar algo que se aprendió en experiencias pasadas, ya sea por nosotros o en otras generaciones, y que puede estar codificado de nuevo en esta transmisión oral, o puede estar en libros, en monumentos, en experiencias ritualizadas, en cuadros, en donde sea. Pero la escolarización no es solamente un salto de grado, lo mismo pero más organizado que la educación, sino que tiene que ver, es un salto distinto, ¿no? Es otra cosa, y tiene que ver más bien con una distribución de la experiencia, con asegurar que esa educación, ¿no? Esa experiencia codificada y acumulada por la humanidad se distribuya, si no a todos, por lo menos a muchos más, ¿no? Y lo que dicen Hamilton y Suffiari, aquí vuelvo a la idea de la fragilidad, es que esa distribución de la experiencia es el mejor intento que podemos hacer para atenuar un poco la fragilidad humana. Sin la escolarización, sin la distribución de cierta experiencia codificada, cada generación se vería obligada a empezar de nuevo cada vez, ¿no? Me parece que esa idea de la escolarización y de la escuela y de la enseñanza como algo que permite atenuar la fragilidad humana es algo que nos sirve mucho para pensar este presente, ¿no? Y acá la última cita, que es de una novela muy interesante de Doris Lessing, que se llama Mara y Dan, de 1999. Doris Lessing ahí plantea un escenario distópico, y dice, bueno, en milenios adelante va a haber una era de hielo, en la que ya no van a quedar más que unos pocos humanos, ¿no? Y ella se imagina que van a volver a las ruinas de lo que fue nuestra civilización y que se van a sentir perdidos, ¿no? Porque no tienen ninguna noción, ningún conocimiento básico de su cultura y sus artefactos, ¿no? Lessing encuentra en esta forma la manera de transmitir la idea de que toda nuestra cultura es extremadamente frágil y que cuanto más dependientes nos volvemos de dispositivos que son cada vez más complejos, más susceptibles somos a un colapso repentino, ¿no? Es por eso que Lessing en esta novela dice, bueno, ¿no? Tenemos que confiar y que fortalecer nuestra capacidad del lenguaje, de nuestros sistemas culturales para ser significativos para aquellos que están más allá de estos que tenemos enfrente, ¿no? Para mí la escuela es precisamente ese espacio que se piensa más allá de ese futuro inmediato, de ese mañana, y es más ese espacio del pasado mañana, del porvenir, ¿no? No sabemos qué forma va a tomar ese porvenir, no podemos adivinarlo, tampoco creo que haya que intentar controlarlo o diseñarlo hasta el mínimo detalle, más bien creo que hay que insistir en la formación docente, en intentar que nuestra cultura y nuestra humanidad sea algo menos frágil, ¿no? Y en este momento me parece todavía más necesario, pasando saberes, construyendo nuevos saberes juntos, produciendo formas de vida colectiva que hagan lugar para todos, que piensen en los que aún no nacieron, por ejemplo, en el planeta que les estamos legando, pero también en la cultura que construimos, ¿no? Para los que aún no nacieron. La formación docente tiene que atender la urgencia, sí, pero sin olvidarse de esos horizontes de largo plazo. No solamente para evitar ese colapso del que habla Lessing, sino también para poder vivir mejor esto que nos toca. Bueno, y con eso paso a ver algunas preguntas. Está muy difícil leer con esta velocidad, pero bueno, a ver si podemos ir leyendo algunas. Leo. Bueno, aquí empiezo a leer algunas, ¿no? Gracias por el optimismo y el largo plazo. Hice algo con mi computadora, pero espero que siga funcionando. ¿Cuáles serían esos buenos criterios de observación, tensionándolos con los horizontes de esas tareas, de esas escuelas donde estarán esos futuros docentes, ¿no? Bueno, ahí voy a repetir un poco más lo que dije, no sé si tengo tantas otras ideas, ¿no? Pero diría, bueno, un criterio importante para mí es el de la escucha, ¿no? Es poder ubicarnos en una situación de enseñanza y de aprendizaje que siempre tiene una enorme complejidad, que tiene una materialidad, reitero, ¿no? Me parece que muchas veces las observaciones están pensadas mucho desde una voluntad docente que tiene que controlar todo, ¿no? Y creo que esta es una matriz fundante que tiene patas cortas, porque no podemos controlar todo, ¿no? Ni debemos controlar todo. Y más bien creo que si la empezamos a pensar de, bueno, este objetivo de autonomía intelectual, que es bien difícil, y no es que se logra en una clase, ¿no? Se logra
con mucho trabajo. Pero bueno, si vamos pensando, bueno, ¿qué se quiso hacer? ¿Qué se pudo hacer? ¿No? ¿Qué contexto hubo ahí? ¿Qué lograron hacer los estudiantes? Quizás no tiene que ver con ese objetivo, pero quizás aparecieron otras cosas interesantes, ¿no? Y al mismo tiempo a veces vemos que aparecen otras cosas interesantes, pero bueno, no les enseñamos historia, por supuesto hay algo que tenemos para preguntarnos, ¿no? Pero creo que hay que pensar mucho esa observación como registros también, yo diría, con una sensibilidad un poco más etnográfica, ¿no? Atenta a qué se está construyendo ahí, ¿no? Y también diría yo con confianza, ¿no? Me parece a mí con confianza de que, bueno, que los sujetos pueden hacer otras cosas, ¿no? Para mí ese sería un criterio. Bueno, los horizontes, la atención con lo que es posible hacer, creo que, no sé, quizás sí sea muy optimista, pero yo creo que siempre es posible hacer algo, ¿no? Creo que siempre se puede hacer algo, aún en condiciones muy difíciles. Y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Creo que cada uno puede buscar los suyos, yo conozco muchos, pero estoy segura que ustedes también. Contextos en donde uno dice, bueno, no, como cuando uno cree que ya no va a surgir la vida y aparece una florcita, bueno, ¿no? Siempre la enseñanza está llena de eso, por suerte, ¿no? A veces sí, es un desierto árido, pero creo que aún en el desierto árido, bueno, aparece un cactus que luego florece, ¿no? Entonces me parece que también hay que aprender a ver un poco más eso, ¿no? Siempre, otra pregunta, siempre da vueltas en la formación docente el mundo contemporáneo, la relación de la escuela con el mundo. ¿Muere la escuela con la virtualización y la pandemia? No, yo diría que no. Creo que, bueno, esto por ahí lo desarrollé más en la otra charla de hace 10 días, pero claramente por un lado puede haber escuela por otros medios, me parece que, bueno, que esto es en parte escuela, esta es la Dirección General de Escuelas, pero es en parte escuelas, ¿no? Es tratar de hacer escuelas, tratar de pensar escuela, ¿no? En todo caso, por ahí vale la pena preguntarnos qué es la escuela, ¿no? De nuevo, la escuela son las 4, es el edificio que dice escuela o es un tipo de vínculo con el conocimiento, ¿no? Necesitamos el edificio, yo creo que necesitamos un edificio, no sé si es edificio, necesitamos un espacio-tiempo distinto, ¿no? Y ahí, bueno, usé mucho esta idea de un espacio otro, ¿no? Un espacio distinto al de casa, algo que tenga un umbral, un pasaje, que me parece que es una experiencia, de nuevo, intelectual, afectiva, política, de que salgo de mi casa, ¿no? Y bueno, creo que después de estos meses, por un lado, tenemos muchas ganas de salir y también mucho miedo de salir, y va a haber que trabajar esto, ¿no? Se está viendo, no sé, en España, Italia, como muchos chicos hoy no quieren salir de sus casas porque están llenos de miedo, ¿no? Y bueno, aparecen muchas más fobias, muchas más ansiedades, bueno, habrá que pensar, ¿no? Mucho cómo trabajar esto a muchas escalas, también a escala pedagógica, ¿no? Y también valorizar esto del encuentro con otros, ¿no? De la necesidad y la fortaleza de ese encuentro con otros, ¿no? Que si no tenemos a los otros tampoco podemos sobrevivir, ¿no? Yo no creo que la escuela muera con la pandemia. Creo que la virtualización plantea problemas y plantea problemas en ese sentido que ya expliqué, de, bueno, una escuela domesticada, una escuela en la que ya no hay fronteras entre un espacio doméstico y un espacio distinto, nos plantea problemas, ¿no? Pero de nuevo, si tenemos un aula virtual, si tenemos un cierto encuadre, confío en que hay cosas que se pueden hacer. De cualquier manera, creo que es bueno sostener experiencias físicas, ¿no? De escolaridad, sobre todo en la escuela básica, en la escuela secundaria, ¿no? Me parece que, bueno, no sé, la formación docente, diría yo, la de posgrado, hay mucho que se puede hacer virtualmente, es cierto, sí, hay mucho que se puede hacer virtualmente, quizás porque ya tuvimos esa experiencia de convivir con otros y de vernos las caras, ¿no? Pero quizás también yo creo que si me imagino un mundo del futuro, me imagino un mundo más híbrido, ¿no? En el cual habrá probablemente un poco más de virtual que antes, pero también aprenderemos a usar mucho mejor esos espacios de encuentro que son irreemplazables, ¿no? Y que creo que todos estamos aprendiendo que son irreemplazables. Otra pregunta. La formación docente como modo de mirar el mundo, dijiste, ¿no? ¿Cómo pensarlo en la formación docente para las infancias, para pensar las infancias vulneradas hoy, vulneradas de otros modos? No sé, supongo que la persona que pregunta tiene más en claro que yo la respuesta a esto, ¿no? Para mí la infancia siempre es un sujeto, no sé si vulnerado, siempre es un sujeto más frágil, ¿no? No sé, hay también adultos muy frágiles y todos en principio los humanos somos frágiles y ese era el último punto que planteé, ¿no? Me parece que ese mirar el mundo tiene que ser una mirada, vuelvo a esta idea de amorosa, ¿no? En el sentido
del amor New Age, sino en un sentido de un encuentro afectivo, de un encuentro de responsabilidad, ¿no? Ética, política, sobre el mundo, sobre los otros, sobre lo que los otros aprenden, sobre lo que los otros hacen. Me parece que con la infancia es eso mismo también, ¿no? Como, bueno, partir de dónde están, de cómo podemos trabajar con ellas, con ellos, ¿no? Cómo podemos de nuevo ayudarlos a alzarse sobre el mundo. Yo creo que ahí hay, no creo que esté esto en la pregunta, pero sí me acuerdo de varias conversaciones en la formación docente respecto a lo que para mí era un cierto, ya no determinismo tecnológico, sino determinismo sociológico, ¿no? Bueno, porque son infancias vulneradas, entonces no pueden aprender, ¿no? Y más o menos lo único que nos queda es la compasión, ¿no? La idea de la pedagogía compasiva, piadosa, y yo creo que no, que hay que siempre confiar en que el otro, la otra pueden alzarse sobre sus hombros, pueden más, ¿no? Y hay que acompañarlos, no como un lugar de exigencia, sino al revés, ¿no? Como un acto de amor pedagógico, ¿no? En que vayan un poco más lejos, ¿no? ¿Cómo pensar pandemia y justicia curricular en la formación docente hoy y la de mañana? Bueno, ahí yo creo que este es un gran tema, ¿no? Y creo que ahí hay que me preguntan el nombre de la novela de Lessing, se llama, ya lo digo de nuevo, Mara y Dan. No sé si está en español, sinceramente, la leí en inglés, pero se puede averiguar y ojalá que esté. Es una muy linda novela. Pensar en la justicia curricular. Yo creo que la pandemia plantea este problema de la fragmentación, ¿no? Un poco como decíamos antes, y bueno, que cada uno se arregle como puede. La improvisación también genera que ahí donde cortó, ¿no? Si la pandemia es un momento que establece un parate, bueno, cada uno cortó en donde estaba. Además sabemos que bueno, que en el Cono Sur esto empezó en un momento que empezaban las clases, ni siquiera estaban demasiado estructurados los grupos, no sé, no conozco casos de cerca de que estaban empezando el secundario, terminando el primario. Bueno, son situaciones muy de mucha ruptura para muchos chicos y también muy difíciles para muchos docentes, ¿no? Entonces, bueno, cada uno en principio cada una la agarra como puede, ¿no? Pero me parece que ahí es importante trabajar esta idea de justicia curricular para que no sea tan desigual, ¿no? Digo, no sea tan desigual, quizás es un objetivo de mínima, pero me parece que es un objetivo importante, ¿no? Entonces ahí creo que sí es esto de que haya guiones curriculares, ¿no? De qué temas sí o sí desarrollar en la pandemia, ¿no? Bueno, de que si no puede llegar hasta tanto, por lo menos haga esto, ¿no? Bueno, de qué oportunidades se pueden, y no sé, quizás también, ¿no? Como ayudar a tener más repertorios, ¿no? Respecto a qué se puede hacer. Ahí confío mucho en el trabajo que están haciendo algunos supervisores, algunos RT, ¿no? Bueno, no sé, que están tratando de pensar en ciertas localidades que además conocen mucho más de cerca, bueno, ¿cómo garantizo algo de la justicia curricular? Para mí es una demanda de siempre, ¿no? Es una demanda que no hay que olvidársela nunca. Y bueno, y en este contexto en el que tuvimos que salir como pudimos, y creo que, bueno, que eso en principio yo creo que es muy conmovedor, ese compromiso que hay en muchísimos docentes para sostener la clase en las condiciones que sea, la verdad que es, bueno, es lo primero a celebrar, a saludar, ¿no? A apoyar. Y lo segundo es, bueno, ¿no? Ahora lo que decía, hay que tratar de poner un poco más de orden, en el sentido de este orden de justicia curricular, de sentido pedagógico. Bueno, a ver, ¿no? No es solamente lo que a mí se me ocurre, sino cómo puedo apoyarme en otras y en otros que me ayuden a ver un poco más cuáles son los mejores modos, ¿no? que hay para manejarse en este tiempo. Yo creo que ese es un horizonte importante para el sistema, ¿no? Y creo que, bueno, que pasado el momento del shock inicial, bueno, ahora empiezan a haber muchos más reflejos respecto a, bueno, cómo traemos de nuevo algo más del orden de lo común, ¿no? Algo más que tenga en cuenta que esta situación no profundice desigualdades. Sabemos que va a ser muy, muy difícil. Y por supuesto que es muy distinto el que tiene acceso a todas las plataformas y que tiene un lugar cómodo para trabajar en su casa que el que no lo tiene, ¿no? El otro día escuchaba un audio de una estudiante de la universidad que decía, bueno, me voy a la casa de mi hija, saco fotos, ¿no? en la pantalla, las estudio en mi casa. Bueno, otra que el subrayado y el anotar, ¿no? Bueno, ella tiene que trabajar con fotos de una pantalla, ¿no? En su celular. A mí se me caían las lágrimas cuando escuchaba y decía, bueno, qué bueno que tiene la verdad es que esa energía es impresionante y es una fortaleza enorme, ¿no? Bueno, ahora me parece que el desafío nuestro como docentes es estar a la altura
de las ganas y el compromiso que tiene esta mujer de sobreponerse a un montón de situaciones muy difíciles y querer seguir estudiando, ¿no? Entonces, para mí ahí, bueno, hay que tratar de poner lo mejor que uno tiene para estar a la altura de ese desafío. Bueno, ¿cómo te enseño? Si tenés que sacar fotos, ¿no?, de la pantalla, bueno, ¿cómo hago que ese sacar fotos, no sé, por ejemplo, desde el diseño, ¿no?, pueda sacar buenas fotos? Bueno, ¿y cómo te enseño a poder hacer subrayados? O cómo en todo caso me puedes hacer un audio de lo que leíste, me podés contar un poco qué pensaste. Bueno, va a ser mucho trabajo para nosotros, pero creo que hay que hacerlo, ¿no? Si yo por lo menos estoy dispuesta, ¿no?, y trato de hacerlo todo lo que puedo. ¿Cómo te imaginas el regreso a las aulas presenciales? ¿Puedes decirnos 4 o 5 ejes para reflexionar, cuidar, conversar colectivamente? Bueno, quizás por ahí, no sé, se me ocurre que va a ser muy distinto, ¿no?, en los distintos niveles, pero me parece que un primer punto es, bueno, cómo están, ¿no?, cómo estuvieron, cómo la pasaron, ¿no? Un segundo punto es, bueno, qué aprendieron, ¿no?, dónde nos quedamos, qué extrañaron, qué no extrañaron, qué les gustaría que cambien, qué pensaron de este tiempo, ¿no? Creo que después, no sé, me parece que, bueno, una de las cosas que decía antes es que seguramente queden heridas de varios tipos, ¿no? Entonces creo que también va a haber que estar muy atentos a eso. Me parece que también hay que hacer planes respecto a, bueno, cuando volvamos, cómo vamos a terminar el año, ¿no? Bueno, qué sé yo, vamos a apurarnos mucho, vamos a reducir los programas. Me parece que estas son charlas más a tener a nivel de las políticas públicas, pero también en las instituciones, ¿no? Cómo vamos a trabajar eso que quede del año. No sé, yo creo que sobre todo hay que pensar mucho en el cuidado mutuo, ¿no? También para nosotros va a ser extraño, quizás también compartir, sin ponernos confesionales, compartir algo más, ¿no? Bueno, de cómo la pasamos, de lo que extrañamos o no extrañamos, de lo que queremos cambiar, de lo que aprendimos, ¿no? No sé, por ahora no se me ocurre nada más, pero seguramente es una buena pregunta y ojalá que a ustedes se les ocurran otras respuestas. Bueno, y me piden ampliar la idea de la pedagogía de la emergencia. No sé si planteo una pedagogía de la emergencia, pero decía, bueno, que esto que tenemos es una idea quizás muy básica, ¿no? Pero, eh, digamos, no son exactamente, y esto también es algo que conversaba mucho con Alejandra Virgín, ¿no? Bueno, decimos, esto no es exactamente lo digital lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una combinación con lo que pudimos, con lo que tuvimos a mano, pero por eso también insistía mucho en contar un poco de qué está hecha una clase, un programa de educación virtual digital, porque tiene muchas otras cosas atrás, ¿no? Y esto no lo pudimos hacer. Digo, en algunos casos se puede hacer porque ya venían trabajando con esto, pero los que no trabajaban con esto, bueno, no se arma de un día para el otro, ni tiene por qué armarse de un día para el otro. En ese sentido, digo, que son clases más de la emergencia, ¿no? No sé si hay una pedagogía específica, ¿no? Para mí hay muchos principios pedagógicos que son los principios pedagógicos que creo que tenemos que tener siempre, ¿no? Que es, bueno, tratar de hacerlo lo mejor que podemos con ese compromiso, ¿no? Preocupándonos por qué pasa del otro lado, ¿no? No sé, con la dignidad del que aprende, con esta idea de la igualdad, ¿no? Como un principio que él o la que tengo enfrente es un igual a mí, capaz de aprender, ¿no? Con alguna idea de que quiero desarrollar esto, más autonomía intelectual, más autonomía afectiva, ¿no? Que quiero que aprenda otros lenguajes, que aprenda otras historias, ¿no? Que tenga otras referencias, que pueda alzarse sobre sus hombros. Eso es para mí, ¿no? Los principios pedagógicos. Y eso digo también, que aprender a lidiar con la dificultad, ¿no? Yo insisto mucho en esto, en una idea, ¿no? Que bueno, como algunos de ustedes saben, yo trabajo bastante con medios digitales y hay una autora que me gusta mucho que estudia las plataformas digitales, bueno, Facebook, YouTube, ¿no? Wikipedia, etcétera, y ella dice, bueno, no sé, Facebook tuvo una invención genial para ellos porque pudieron hacer un montón de plata, que es esto del botón de me gusta, ¿no? Que es un botón que genera una adhesión emocional inmediata, me gusta, esto se monetiza porque cada vez que hacemos me gusta, eso te transforma en un dato, después lo venden porque a esta persona le gusta tanto, 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 entonces le puedo vender tales otras cosas, etcétera. Bueno, ahora, ese me gusta simplifica muchas cosas y después fueron creando otros botones, algunos distintos, no tan distintos, ¿no? Lo que dice esta mujer, que se llama José, es una mujer, José Van Dijk, holandesa, visitó la Argentina y algunos otros países latinoamericanos. Van Dijk dice,
Bueno, Facebook creó ese botón de me gusta, pero no creó el botón de difícil pero importante, ¿no? Y para mí esa idea de un botón, no existe un botón de lo difícil pero importante, bueno, la escuela es el espacio de lo difícil pero importante. Aprender a leer y escribir es difícil y muchas veces es frustrante y hay que insistir. Aprender a leer y escribir en la universidad, en la formación docente, es difícil también, ¿no? Es de rato frustrante, pero es importante, ¿no? Y entonces esta idea de lo difícil pero importante capaz que también es un criterio pedagógico para pensar, ¿no? En la pandemia. ¿Qué es difícil pero es importante? ¿Qué es difícil de sostener en una clase en el medio de la emergencia, pero qué es lo importante, ¿no? Y quizás lo interesante también para mí, ¿no? Como que en este momento tenemos muchas oportunidades para pensar, bueno, tenemos que pensarlas mejor, qué es lo importante, ¿no? Al final, si puedo dar clase por WhatsApp, no sé, yo no puedo dar clase por WhatsApp, pero hay quienes pueden hacerlo, bueno, ¿qué es lo importante ahí? ¿No? Como que está todo en un sentido más desnudo, más reducido a una expresión más mínima, a veces demasiado mínima, y entonces ya no pasa nada, ¿no? Creo que eso es lo que hay que estar muy atentos, que la emergencia no termine generando más nada, ¿no? Generando vacíos, ¿no? Generando que se desista de la enseñanza. Me parece que hay que ahí insistir, bueno, y habrá que insistir como podamos. De nuevo, creo que hay situaciones muy distintas, es muy difícil generalizar, pero me parece a mí que, bueno, que hay que tratar de encontrar algunos principios comunes y, de nuevo, sentirnos parte de un común, ¿no? De un común que está trabajando. Una pregunta más, dice, después de esta experiencia de la pandemia, ¿hará falta cambiar el currículum de la formación docente? Tomando de lo de Uruguay, ¿qué sugerirías ahí? ¿Cómo someternos al mercado, cómo no someternos, cómo no someternos al mercado de la virtualización y de la resolución técnica y tecnocrática? Estoy muy de acuerdo que no tenemos que someternos a este mercado de la virtualización, pero sí creo que tenemos que tener en cuenta lo digital, ¿no? Vuelvo a este argumento fuerte, bueno, vivimos en condiciones sociotécnicas atravesadas por la digitalización, por las tecnologías digitales, en todos los sectores sociales, en todos los contextos. Hoy es muy difícil pensar en la cultura, en la producción de conocimiento, en la circulación de conocimiento por fuera de lo digital, no podemos dejarla fuera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo sugerí algunas vías. Por un lado, hay que pensar en cada espacio curricular, como lo pienso, no sé, si yo enseño prácticas del lenguaje, bueno, ¿qué quiere decir? Enseñar prácticas del lenguaje no quiere decir que los ponga a chatear, ya chatean, ¿no? Pero ¿qué me gustaría, ¿no? Que realmente aprendan en relación a esto, ¿no? Que me gustaría que aprendan en relación al lenguaje del chat, por ejemplo, a los iconos, lo que me permiten decir, lo que no me permiten decir. Yo alguna vez propuse, ¿no? En un artículo, bueno, no sé, trabajemos con memes, pero no trabajemos con memes de que hagan memes, ellos ya lo hacen. Digo, por otro lado estaría bueno, ¿no? Como, bueno, a ver, podemos hacer un meme, ¿qué temas soportan hacer un meme? ¿Qué temas se pueden hacer un meme de cosas dolorosas, terribles, trágicas? No estoy muy segura, ¿no? Y si se hacen, bueno, no sé, no habrá algo que discutir ahí, pero ¿por qué no trabajarlas como género, ¿no? Como un género que está apareciendo muy fuerte? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Qué requiere para la lectura? ¿No? ¿Qué competencias lectoras está pidiendo? ¿Qué, no sé, si hay mucha ironía? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la ironía? Estudiar, ¿no? La historia de la ironía. No sé, me parece que en ese sentido lo podemos traer a cada espacio curricular y ponerlo a dialogar, ¿no? Qué sé yo pensaba, una de las cuestiones que yo encontré en investigaciones sobre medios digitales y los usos de medios digitales por adolescentes es que una gran cosa de lo que hacen es ver videos graciosos, ¿no? Y ellos me decían así en las entrevistas, ¿no? ¿Qué haces? Veo videos graciosos en YouTube. ¿Y cómo buscas videos graciosos? Bueno, pongo videos graciosos, bueno, en YouTube, y YouTube me dice lo que es videos graciosos. Y a mí un poco ¿no? que pensé, bueno, pero ¿por qué reducir a lo que el algoritmo de YouTube dice, ¿no? Lo que es gracioso o no, ¿no? Y no habría que ahí enseñar, no sé, más, no sé, otras formas del humor, ponerlo en diálogo con otros tipos de humor, con, no sé, con películas cómicas de otro tipo, no sé, con novelas del Renacimiento, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no pensar en sainetes? No sé, tenemos una riqueza enorme, ¿no? En producciones de humor para que todo se vea reducido a alguien que hace un blooper, ¿no? O situaciones muchas veces bastante crueles, ¿no? De un humor muy cruel. Entonces, en ese sentido, me parece que se puede traer mucho más cerca del currículum y de las pedagogías, ¿no? Y también diría que es importante
plantear espacios curriculares específicos, porque sí, me parece que tenemos que saber un poco más de programación, porque sí tenemos que conocer las plataformas, ¿no? Sí tenemos que saber lo que las plataformas permiten y no permiten, ¿no? Sí tenemos que saber que atrás de esa plataforma, no sé, me acuerdo incluso de algunos materiales oficiales, ¿no? No estoy diciendo, sino que hay errores para mí conceptuales a ese nivel de materiales oficiales de 2010 que decían, bueno, Facebook y Twitter, no sé, son medios de comunicación neutrales, ¿no? Etcétera. No, no son neutrales, ¿no? Son plataformas que tienen sus intereses comerciales, tienen sus modos, ¿no? De construir el lenguaje, de circular las cosas, su algoritmo de la popularidad, que está muy lejos de ser neutral. Entonces no podemos pensar que son neutrales. Me parece que la formación docente tendría que garantizar que eso se aprenda. ¿Cómo se llama ese espacio curricular? No sé, puede ser en la provincia de Córdoba está lenguajes audiovisuales y mediáticos, está tecnologías, medios digitales, no sé, hay muchas experiencias, ¿no? Pero me parece que por lo menos un espacio curricular donde se aprenda y se lo tome como objeto de estudio, ¿no? Como problema de conocimiento, es muy importante. Porque no es cuestión, ¿saben usar Facebook? Sí, pero otra cosa es tomarlo como un problema, ¿no? Como un problema de estudio, como un objeto de conocimiento, entenderlo como un lenguaje, entenderlo, ¿no? Como un medio de comunicación en el sentido también económico, político, etcétera, ¿no? Me parece que ahí es donde sí necesitamos mucho más. Mucho más. Bueno, aquí estoy viendo un montón de preguntas, pero es muy difícil. Me encantaría, después por ahí las puedo leer con más tranquilidad, es muy difícil seguirlas. Bueno, aquí dicen, sí, con mis alumnos la única forma de estar conectadas por medio de WhatsApp, solo cuentan con un celular y algunos ni tienen celular propio, un familiar les acerca las propuestas, sí, lo sé, por supuesto, y por eso tenemos que pensar en esas condiciones sociotécnicas. No sé, bueno, creo que ahí está ese enorme desafío, ¿no? De cómo me apoyo en esa única vía de comunicación que tengo, que es muy restringida, para tratar de que llegue algo, ¿no? No sé, con fotos, ¿no? Tratar de que armen videos, de que armen audios, de mandarles audios, ¿no? De construir audios entre todos también, ¿no? Me mandaban también estos días cosas muy lindas que están haciendo muchas escuelas, por ejemplo, en una escuela rural en Córdoba, que están trabajando, bueno, juntando las voces de los chicos, bueno, la maestra recopiló en educación inicial, recopiló voces de los chicos y armó después un video en base a un poema, ¿no? Le fue pasando a cada uno que lea una parte del poema. Bueno, son actividades que pueden parecer mínimas, pero me parece que son un montón, porque después ellos lo reciben, ven que armaron algo entre todos, ¿no? Bueno, conocieron una poesía, aprendieron una poesía, aprendieron, ojalá que aprendan también otras cosas, ¿no? Me parece que hay que tener en este momento mucha flexibilidad, pero también mucha claridad respecto a qué queremos hacer, ¿no? Y para mí, ¿qué queremos hacer? Queremos sostener la escuela por otros medios. No sé si hay algo que yo quiero decir, queremos sostener la escuela por otros medios, pensando en esos medios que tenemos, ¿no? Que son desiguales sin duda, tratar de igualarlos todo lo que podamos, pero hasta donde no hay mucho que no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es querer enseñar, ¿no? Y sostener ahí la escuela. Nada, y me parece que eso, ¿no? Que es fundamental sostenerlo en el sentido del lazo que estamos construyendo, ¿no? Con los chicos, con las chicas, ¿no? Con otros colegas, nada, como sostenernos entre todos. Eso me parece que es hoy lo central, ¿no? Esa pedagogía más que de la emergencia, diría de ese cuidado, ¿no? Me parece que va más por ese lado, por ese cuidado del común, ¿no? Por ese cuidado que es entre todos, de ese cuidado del común. Yo creo que va más por ese lado. Bueno, creo que aquí vamos terminando. Les agradezco muchísimo y bueno, creo que hay un montón de vías para seguirnos comunicando. Si quedan dudas, bueno, ahí sabrán a dónde podrán dirigirlas y ojalá que me lleguen también. Bueno, desde el fondo toda la fuerza, todo el ánimo para esto que nos toca, que es difícil, que en algún momento va a pasar, que también va a dejar muchas heridas, pero creo que, bueno, que entre todos vamos a poder ir saliendo, ¿no? Cuidándonos mucho. Bueno, muchísimas gracias.